Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a trabajar precisamente los temas que habíamos quedado de ver en la siguiente sesión. Vamos a ver los mecanismos de lesión celular y vamos a ver cómo es que la célula responde a estas agresiones. Entonces, primero vamos a entrar por clasificar. Las células se pueden lesionar por distintas causas. De acuerdo a nuestro libro de referencia, que es Fisiopatología de Port, nos menciona que tenemos agentes físicos, la radiación, agentes químicos, agentes biológicos y el desequilibrio nutricional. Vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos de lesión para que podamos comprender cómo es que las células pues se van lesionando, ¿sale? Número uno, vamos a ver a los agentes mecánicos. Obviamente, físicos, pero obviamente hay varias formas en las que las células mediante este tipo de agentes pues se pueden lesionar. En primer lugar tenemos a los que hablamos que son los mecánicos. Esto es muy fácil, solamente hay que recordar que esto es un golpe. Obviamente un golpe, una agresión, una fuerza externa tiene la capacidad de lesionar a nuestras células porque las destruye, las abre, las desgarra y ves así como las células pues van a tener este mecanismo de lesión. Ejemplo, cuando hay un cuchillo, cuando hay un golpe contuso, etcétera. ¿Sale? Ahí no hay pierde. La segunda forma en cómo las células se pueden lesionar mediante agentes físicos es la temperatura extrema. Obviamente tenemos las altas temperaturas y tenemos a las bajas temperaturas. En el caso de las altas temperaturas, aquí el problema es que se acelera el metabolismo, ¿sale? Y al acelerarse el metabolismo pues se van a desactivar también enzimas, se desactivan enzimas por la misma temperatura. Acuérdate, si en algún momento llevaste bioquímica, acuérdate que las proteínas pues tienden a modificar su estructura molecular de acuerdo a la temperatura y también se va a alterar la membrana celular. Al haber alteraciones de la membrana, pues la célula empieza a sufrir y se destruye. Y también podemos tener alguna coagulación. Esto es importante, puesto que la temperatura elevada, mediante todos esos mecanismos que hablamos, condiciona que la célula empiece, como mencionamos, a hacer su metabolismo, aumenta el calor. Este calor provoca que las proteínas se empiecen a desnaturalizar, se desactivan enzimas, se desactiva la membrana, empieza a haber coagulación y pues la pobre célula empieza a sufrir, ¿sale? En el caso de la temperatura baja, aquí hay una vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Que el vaso sanguíneo de tener un calibre amplio, ahora este vaso tiene un calibre más pequeño. Esto condiciona que el flujo de sangre sea menor y por lo tanto hay hipoxia. Y esta hipoxia va a condicionar una disminución del ATP. El ATP, acuérdate que es una molécula de alta energía. Y esta molécula de alta energía pues funciona para que, o tiene la función de apoyar a todos los procesos celulares. Por obvias razones la célula sufre, ¿no? Y también va a haber estasis. ¿Qué significa esto? Que el flujo sanguíneo va a ser tan enlentecido que ahora se empieza a estancar y esto puede producir trombosis, es decir, la formación como de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y es así como esos agentes físicos, la temperatura extrema baja produce daño. Otro muy conocido que también yo creo que todo mundo ha visto una película en la que a alguien le cae un rayo, pues en los rayos son las lesiones por electricidad. Estas lesiones por electricidad pues igual van a depender de varias características, principalmente por el tipo de corriente, ¿sale? Aquí lo importante que hay que saber es que la electricidad va a tener un sitio de entrada y va a tener un sitio de salida. Y el trayecto de entrada y salida van a ser las lesiones que provocan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Número uno, algo que podemos ver son trastornos de las células excitables. Acuérdate que muchas células tienen la capacidad de responder a estímulos. Esta capacidad de responder a estímulos se llama excitabilidad. Ejemplo de una célula excitable es el corazón. El corazón, gracias a un estímulo que está dado
por el nodo sinusal late. Entonces, cuando hay una descarga eléctrica, obviamente el corazón tiene alguna afección y produce o desencadena arritmias que pueden condicionar pues la muerte, ¿no? Pero la otra característica es que la electricidad también genera calor y obviamente van a existir alteraciones secundarias al calor. Nuevamente, se acelera el metabolismo, se desactivan enzimas, se altera la membrana o hay trastornos de la coagulación. Hay otra forma en cómo se alteran las células, que es mediante radiación. La radiación, acuérdate que es un tipo de onda y que dependiendo de la longitud de onda, pues nosotros clasificamos a la radiación, ¿sale? Tenemos en primer punto la ionizante. La ionizante es aquella que tiene la capacidad de provocar que se formen iones, por eso es ionizante. Esta va a generar que se formen radicales libres. Vamos a ver más adelante cómo son los radicales libres, pero en pocas palabras son moléculas inestables que lo que hacen es robar electrones. Y cuando estos radicales libres se acercan a alguna estructura estable, pues la desestabilizan. Imagínate que es como el juego de Jenga, donde vas quitándole piececitas y se vuelve inestable la torre. Eso es lo que hace el radical libre. El radical libre le quita piececitas y toda la estructura molecular empieza a fragmentarse o caer. Y lo principal que afecta este tipo de radiación es el ADN. El ADN se lesiona y pues por eso es que hemos visto muchas mutaciones secundarias a la radiación. La luz ultravioleta también promueve la liberación de radicales libres. Pero especialmente, más que esto, genera también quemaduras. Por ejemplo, quemaduras solares son un tipo de radiación son lesiones que se provocan por radiación ultravioleta. Y pues también se daña el ADN. A diferencia de la no ionizante, la característica de esta es la vibración. Entonces, como este tipo de radiación vibra o genera eso, provoca que las moléculas también vibren y haya rotación y movimiento de los átomos. Y pues también esto genera calor. Y nuevamente tenemos todas esas alteraciones que existen secundarias a la elevación de la temperatura. Por otro lado, también tenemos agentes químicos. Esto va a tener la característica que depende del agente químico. Obviamente pueden ser ácidos, pueden ser álcalis, pero en pocas palabras todos los agentes químicos tienen como característica particular que atacan las membranas celulares. Y pues depende. Por ejemplo, hablando de drogas, específicamente podemos incluir aquí a los medicamentos. Hay distintos tipos de medicamentos que interactúan con determinadas enzimas hepáticas y que pues eso condiciona daño hepático y pues evidentemente al no haber un hígado funcional, pues empiezan a haber otro tipo de lesiones, ¿sale? Entonces dependerá de la droga o el fármaco el mecanismo por el cual genera acción, pero casi siempre es alterar alguna enzima y estas enzimas son indispensables para el funcionamiento de la célula. Otra, por ejemplo, sustancia química es el plomo. El plomo pues es un tóxico que tiene múltiples formas que causa daño, pero principalmente lo que hace es que desactiva enzimas. ¿Sale? Hay enzimas que pues por el detalle del plomo pues se desactivan, no funcionan completamente, ¿no? También compite con el calcio. Hay que saber a este punto que el calcio es un ion que se utiliza en múltiples funciones del cuerpo. Específicamente podemos hablar de la contracción. La contracción muscular es gracias al calcio, entre múltiples otros mecanismos, ¿no? Entonces, pues haber alteraciones del calcio, pues también va a condicionar otros daños, ¿no? También altera la transmisión nerviosa y pues de múltiples otras causas. Algo característico de la intoxicación por plomo es que los pacientes van a desarrollar anemia, desarrollan dolor abdominal, daño renal y también el daño al sistema nervioso pues es en la vaina de mielina de nuestros nervios. Entonces, si te das cuenta, pues estos agentes pues condicionan múltiples formas de lesión a las células.
Y pues ya los agentes biológicos, pues hay virus, hay bacterias, hay parásitos, hay hongos, que cada uno tiene un mecanismo de patogénesis. Por ejemplo, habrá bacterias que produzcan toxinas y estas toxinas interactúen con ciertas células, habrá bacterias que tengan la capacidad de destruir células. Por ejemplo, los parásitos, hay parásitos, por ejemplo el más conocido, la entamoeba histolítica, que es una amiba, pues su nombre dice histo, tejido, lítica, rompimiento, es un parásito que tiene la capacidad de destruir tejidos, ¿no? Y pues evidentemente cada agente biológico, dependiendo cuál sea su clasificación, sus mecanismos de daño, pues va a ser muy distinto, pero pues hay que tener en consideración que producen ese daño. Ahora bien, no vamos a hablar de los trastornos nutricios, yo creo que es obvio, si una persona se nutre de menos, pues no tiene la materia prima para poder trabajar, ¿no? Mientras que una persona sobrenutrida, pues va a tener depósitos de sustancias y los más conocidos pues son lípidos, ¿no? Pero todas esas posibles agresores a nuestras células pues provocan daño en nuestras células y nuestras células se dañan y puede ser una lesión reversible o una lesión irreversible. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una lesión reversible, si nosotros quitamos la cosa que produzca daño, pues la célula regresa a la normalidad después de determinado tiempo. Pero si el daño es muy importante, pues la célula no se recupera y se destruye. Y pues hay tres mecanismos básicos de daño celular: la formación de radicales libres, la hipoxia y alteraciones en las concentraciones de calcio intracelular. Ahora bien, podemos observar lo siguiente: ¿qué es un radical libre? Chécate, un radical libre es aquel que le falta esto. Observa, seguramente llevaste tus clases de química en la preparatoria, recordarás que existe algo que se llama el octeto de Lewis. Es decir, que los últimos electrones en las últimas orbitales de los átomos pues se encuentran pareados, y lo que buscan precisamente todas estas sustancias pues es parearlo, ¿no? Entonces un radical libre va a ser aquella sustancia que contiene un electrón no pareado y lo que hace es robarle ese electrón a un átomo que se encuentra estable o se encuentra completo. Y nuevamente imagínate que esa manita de ese radical libre pues es precisamente esa manita del jugador del Jenga. Empiezas a quitar piezas y todo se empieza a poner inestable, ¡pum! La proteína o la molécula que esté formada por varios átomos pues pierde su estructura, y al perder su estructura pues pierde la función. Obviamente para esto nuestro sistema cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Uno que es muy conocido y que probablemente cuando revises en los videos que suba, cuando revises los antiinflamatorios y revisemos el paracetamol, verás que hay un antioxidante hepático muy importante que es la glutationa peroxidasa. Y cuando los niveles de glutationa peroxidasa disminuyen, empieza la toxicidad por paracetamol. Entonces pues nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de antioxidantes que lo que hacen es evitar precisamente que estos radicales libres que se forman de manera natural en nuestro cuerpo por el simple hecho de respirar pues no nos provoquen tanto daño. Y pues hay muchas formas de que los radicales libres se formen. Acuérdate, tenemos el ejercicio intenso, el aumento del metabolismo. ¿Por qué? Porque productos del metabolismo son esos radicales libres. Chécate nada más. Ahorita que estamos en momentos de olimpiadas, chécate todos aquellos deportistas, obsérvalos, son súper jóvenes. Y si los ves, se ven un poquito más grande que la población general, precisamente porque tienen una alta tasa de formación de radicales libres. Por eso es que todo tiene que ser con medida, ¿no? Pero también, por ejemplo, algo no saludable, aquellas personas que fuman, pues también forman una gran cantidad de radicales libres y por lo tanto, pues envejecen más pronto. Otro detalle es la hipoxia. Acuérdate que el oxígeno es indispensable para la formación de ATP. Entonces, si mi cuerpo no genera ATP, pues evidentemente no tengo moléculas de alta energía que permitan la función celular. Entonces, si yo tengo una disminución en las concentraciones de oxígeno, yo disminuyo a la vez mi producción de ATP y por lo tanto mi célula empieza a sufrir porque no tiene energía. ¿Sale? Y la otra parte es el calcio. El calcio pues es un ion que se encuentra en mayor concentración fuera de la célula. Y cuando la célula se empieza a lesionar,
los mecanismos que regulan la concentración de calcio dentro de la célula se empiezan a perder, la célula se empieza a llenar de calcio y el calcio empieza a lesionar, puesto que altera múltiples funciones celulares. Y es ahí que tenemos lo de la lesión celular reversible e irreversible. Si se quita el efecto o el mecanismo de daño, pues la célula, si está reversible, pues regresa a la normalidad. Pero si la célula se lesiona, pues hay muerte celular. Y precisamente cuando hablamos de la muerte celular, vamos a hablar de dos tipos. Vamos a hablar de la muerte celular desde el punto de vista de la apoptosis. Voy a poner mi pantalla en negro para poder explicar un poquito más esto de la apoptosis. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar, vamos a poner un color de pluma un poquito más coqueto. Vamos a poner aquí la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular programado que tiene como característica que no desencadena una respuesta inflamatoria. ¿Sale? Ojo, es toda una secuencia, es todo un proceso. La verdad es que te lo voy a describir de manera extremadamente simple, porque si tú buscas un texto de anatomía patológica vas a encontrar una gran cantidad de información sobre cómo son todos los mecanismos de apoptosis, lo cual pues excede a los alcances de esta clase, ¿no? Pero solamente acuérdate, es un proceso selectivo, voy a anotarlo acá, selectivo, y es muerte celular programada de las células que se encuentren lesionadas o que estén envejecidas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero, la célula disminuye su tamaño, ¿sale? Su material genético se empieza a encapsular, se condensa, se encapsula y posteriormente se fragmenta este material genético, para que al último la célula genere varios fragmentos y se forme algo así, que la célula estuviera así, y cuando haya apoptosis hay pequeños pedacitos de célula que quedan, pero ojo, todos están encapsulados en parte de membrana y posteriormente el sistema fagocítico se encargará de eliminar todo eso. Para que ocurra la apoptosis hay dos vías, o hay vías de la apoptosis. Las vías de la apoptosis son dos, que es la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿A qué me refiero con esto? Que hay dos formas por las cuales la célula entra en apoptosis, ya sea por un estímulo externo o que sea por un estímulo interno. El estímulo externo guarda relación con un receptor en la membrana. Acuérdate que la membrana celular está formada por fosfolípidos y que tiene proteínas inmersas. Entonces hay un receptor que se conoce como receptor de muerte. Este receptor de muerte, cuando es estimulado, genera una secuencia de eventos intracelulares que terminarán en la apoptosis. Y por último, la vía intrínseca guarda relación con la mitocondria. La mitocondria detectará o habrá alguna alteración mitocondrial que pues se detecta en la mitocondria y desencadena pues esta vía de la muerte celular programada. ¿De acuerdo? Entonces vas a acordarte que cuando hablo de una vía, imagínate que es una secuencia de reacciones en cadena, que una desencadena que la siguiente reacción continúe y así una tras otra. Yo siempre pongo como referencia los jueguitos de niños que ponías dominós uno a un lado del otro y luego le pegabas y tú veías cómo se iban cayendo uno tras otro. Esto es una vía. Obviamente es importante saber cómo inicia la vía, cuáles son las principales moléculas, y en algunos casos pues sí será importante saberte toda la vía. En este caso solamente vamos a aprendernos el inicio, uno que otro intermediario que sea importante y en qué termina todo esto. La vía extrínseca, vamos a poner aquí la vía 1, tiene como característica que hay una sustancia que se pega a este receptor. Acuérdate, todas las sustancias que se pegan a un receptor se llaman ligandos. Entonces voy a tener a un ligando que se llama ligando Fas. O puedo tener moléculas de otro tipo de sustancias que no sea el ligando Fas, por ejemplo el factor de necrosis tumoral. Estas sustancias actúan sobre el receptor de muerte. Y cuando
el ligando Fas o el factor de necrosis tumoral se une a este receptor de muerte, va a activar una secuencia de eventos de unas moléculas que se llamarán caspasas. Me escuché muy español. Caspasas. Entonces las caspasas son unas enzimas que van a estar involucradas en la apoptosis. En este caso, la caspasa que se activa es la caspasa 8, que va de una forma inactiva, que es la precaspasa 8, hasta convertirse en caspasa 8. Y esta caspasa 8 desarrolla una secuencia de eventos hasta la activación de una enzima que se llama endonucleasa. Nucleasa. Ay, qué feo escribí. Una enzima que se llama endonucleasa. Se activan las endonucleasas y empieza a ocurrir todo el proceso que te dije, que el material genético se compacta, se empieza a cortar y empieza a fragmentarse. Eso es lo que ocurre. Y en el caso de la vía intrínseca, lo que ocurre es que hay un daño en el ADN que va a condicionar, puede ser daño en el ADN, puede ser hipoxia o puede ser una disminución de la. Estos tres eventos son identificados por la mitocondria. También otro evento puede ser que se active una región muy importante que se llama el P53, que es también un gen. Se activa el P53, ya sea cualquiera de estas 4 formas, esto va a condicionar que la mitocondria tenga alteraciones. Estas 3 señales hacen que se formen poros. En la mitocondria se forman poros y estos poros permiten la salida de una sustancia que se llama citocromo C. Y este citocromo C es la señal para la activación de la caspasa número 3. Y nuevamente esta caspasa 3 activa a las endonucleasas, produciendo en ese momento la secuencia para el desarrollo de la apoptosis. ¿Sale? Esa es la forma en cómo se activan toda la secuencia de apoptosis. Insisto, esta es una forma muy simple, rápida y sencilla de entender la apoptosis. Realmente hay más detrás de todo eso. Pero aquí lo importante es que no hay, ojo, no hay esto que está acá, inflamatoria, no hay una respuesta inflamatoria y es la forma en cómo las células mueren y son reemplazadas por otras, ¿de acuerdo? A diferencia del siguiente proceso de muerte celular, que es la necrosis. Por definición, la necrosis es la muerte de las células. Déjenme cambio nuevamente el color de mi lápiz. Es la muerte de las células, pero en tejido vivo. Aquí podemos observar en esta imagen cómo hay un área de necrosis, es decir, tejido muerto, en tejido vivo. Y pues obviamente acá hay una característica, es que las membranas pierden su integridad y que esto sí desencadena inflamación. Ahí hay un proceso inflamatorio, ¿sale? Y pues hay 3 tipos de necrosis: la de licuefacción, la de coagulación y la gaseosa. Muy simple, en la licuefacción es aquellas en las que se forman abscesos. En las de coagulación es aquellas en las que, secundarias a una acidosis o a un infarto, se empiezan a lesionar las proteínas que se encuentran en las células y pues se desarrolla esta área de necrosis. Y por último, la gaseosa es aquellas donde las células se mueren pero se mantienen rodeando normalmente a la causa de la muerte. Aquí ejemplo, cuando veamos tuberculosis, la tuberculosis se caracteriza por formar granulomas, que son un tipo de necrosis gaseosa. Y pues por último, pues debemos encontrar este término que se llama gangrena. Pues esta gangrena pues es esta masa de tejido que pues ha sufrido necrosis. Aquí podemos observar esta gangrena. Hay de varios tipos: la gangrena seca, como podemos observar acá,
donde pues el tejido se ve acartonado. Tenemos la gangrena húmeda, donde pues se puede observar ese tejido que todavía conserva líquido, etcétera. Y por último, una también bastante interesante de ver, la gaseosa, donde por contener microorganismos que producen gas, pues se forman estas ampollas o bulas, donde podemos observar precisamente ese contenido gaseoso. Y pues en este caso el principal microorganismo es el Clostridium perfringens, y pues esto yo lo puedo sentir perfectamente, se siente el gasecito en ese tejido que está muerto, ¿sale? Entonces, como te puedes dar cuenta, acabamos de revisar cómo es que las células se lesionan, cómo es que una célula lesionada o se repara o pues se va a muerte celular, ya sea por el mecanismo de apoptosis o por el mecanismo, bueno, ni mecanismo, como consecuencia en una necrosis, ¿sale? Y más adelante vamos a ver ahora cómo todos estos procesos desencadenan algo que se llama la inflamación, ¿sale? Es entonces que la próxima clase vamos a estudiar el proceso inflamatorio, para que a partir de ahí conozcamos la inflamación, conozcamos la fiebre y podamos entrar ahora sí de lleno a diversas afecciones que pues podemos observar en el ser humano, ¿sale? Hasta aquí dejo esto. La próxima clase vamos a ver inflamación. Yo te invito a que leas inflamación para que sea un poquito más sencillo. El proceso inflamatorio es bastante complejo, hay muchas moléculas y pues obviamente, como es aquí en este canal, lo vamos a ver de manera fácil para que tú comprendas el tema y con esa comprensión puedas irte a tus libros a complementar y seguir construyendo, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda, déjala abajo en los comentarios y con mucho gusto, en la primera oportunidad que tenga, yo te hago un video especial para esas dudas que tengas, ¿de acuerdo? Pues cuídate mucho y estamos en contacto. Bye bye.